Bien, no sé si la habéis escuchado alguna vez, pero hay una frase famosa que dice que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Otra vez, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y es cierto, las cosas que creemos, por muy increíbles que sean, deben estar siempre basadas en evidencias, para que esa creencia pueda ser realmente racional. Sin embargo, muchos atacan la fe cristiana, tachándola de irracional, por ser una fe ciega basada únicamente en sentimientos y en el anhelo de que haya algo mejor después de la muerte. Pero eso lo dicen porque no conocen la fe cristiana en lo absoluto. La fe que Dios demanda de nosotros es una fe racional. Y es justamente lo que vamos a poder ver en el pasaje de hoy. Recordemos que Jesús viene en los versículos anteriores que vimos en el último sermón de Juan, capítulo 5, de hacer la afirmación más asombrosa que jamás alguien haya hecho. Jesús afirmó que Él, un carpintero judío de Nazaret, es el Dios de gloria. Que Él es el Dios que vino a salvar a los que confíen en Él y que Él es el Dios que juzgará a todos aquellos que le rechacen. Pero vamos a recordarlo para ponernos en contexto. Todo comenzó cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda en un día de reposo. Y si recordáis, esto enfureció muchísimo a los líderes judíos que tenían unas reglas muy estrictas en cuanto a ese día. Recordad que ellos pensaban que toda carga transportada por encima de tus hombros y fuera de tu casa era considerada una violación del día de reposo donde no se debía trabajar. Por eso cuando Jesús, en el versículo 8 del capítulo 5, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, cuando ellos ven a este hombre sanado milagrosamente, ellos no ven a un hombre sano, ellos no ven un milagro, ellos ven a un hombre que está quebrantando el día de reposo. Por eso, cuando los judíos confrontan a este hombre, versículo 11, él les dice, sí, yo estoy cargando esto, pero es que el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y es por eso que el enfado de los judíos ya no va dirigido al paralítico, ahora va dirigido a Jesús. Y por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y es aquí donde comienza la defensa de Jesús ante el juicio que ellos le estaban haciendo. Ahora, lo interesante es que Jesús pudo haberles confrontado con su mal entendimiento acerca del día de reposo. Les pudo haber confrontado con su legalismo, les pudo haber dicho cómo desvirtuaron con sus tradiciones totalmente el significado del día de reposo. De hecho, hay otros pasajes en otro de los evangelios donde sí lo hace así. Pero aquí Jesús va a tomar otro tipo de defensa. Él no les va a confrontar con su mal entendimiento. Él va a decir algo mucho más trascendente. Dice versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Lo que Jesús les está diciendo es que así como Dios, el creador de todas las cosas, tiene derecho de hacer en su creación lo que Él quiera en su día de reposo, Él también tiene el mismo derecho que Dios de hacerlo. Y si no fuese suficiente, Jesús no solamente dijo, Dios trabaja y yo también trabajo, sino que dijo algo único en su época que nadie se atrevía a decir. Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Versículo 18, y es por esto que los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De manera que lo que empezó como una acusación en cuanto al día de reposo, terminó siendo una acusación por blasfemia, porque él siendo hombre se hacía Dios. Y ante ello vimos en el sermón anterior que Jesús no solamente no dice que le malentendieron, sino que hace de su afirmación algo aún más extraordinario. Versículo 19. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Se acuerdan? Igualmente. Igualmente. De manera que él afirma que las mismas obras que Dios hace, Jesús, el Hijo, también las hace igualmente. Pero él explicaba a través de su defensa que no eran cualquier obra, no era cualquier obra, sino las obras más importantes de todas.
las obras de salvación y la obra de juicio. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Él da vida así como Dios da vida. Él salva así como solo Dios salva. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo va a ser el juez de todos los hombres. Él va a hacer la obra que Dios hace, la obra de juicio. De manera que Jesús se presenta aquí como el Dios de gloria. Y en el versículo 23 termina su defensa haciendo un punto que no dejaba lugar a duda de lo que estaba diciendo. Porque todo esto es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De manera que Jesús está atribuyendo a sí mismo que Él merece la misma gloria que le pertenece a Dios. Casi nada, como para decir que Jesús nunca dijo que era Dios. Nunca se dejen engañar cuando alguien les diga un argumento tan débil como ese. Pero sin embargo, las palabras de Jesús no terminan aquí. Porque la fe que Él nos pide en esa realidad que Él está afirmando no es una fe ciega. No es una fe irracional como muchos nos acusan. Es una fe que está basada en evidencias. Y ese es el título del sermón de hoy. Una fe basada en evidencias. Pues el que no cree es porque no quiere. Juan capítulo 5, versículos del 30 al 47. Leemos los primeros 3 versículos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús continúa su defensa diciendo algo que es bastante lógico. Que el mero hecho de que Él afirme ser Dios, no por eso lo hace verdad. Por eso dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque cualquiera podría pararse frente a los judíos y decir, yo soy Dios. Así que Jesús va a invocar como testigo al testigo más fiel que cualquiera pudiese invocar. Un testigo reconocido bastante por los líderes judíos. Un testigo reconocido como fiel en su totalidad. Jesús llama como testigo a Dios mismo, a Dios el Padre. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y este otro, como lo veremos a través de todo el sermón, es Dios el Padre. Dios el Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y ese es el tema del sermón de hoy. Vamos a examinar las evidencias que Dios el Padre ha dado acerca de su Hijo, de Jesús, y entender por qué, a pesar de que esas evidencias son tan contundentes, la mayoría de los hombres las rechazan. Y lo vamos a ver a través del siguiente esquema, donde vamos a ver las 3 evidencias que el Padre ha dado acerca de su Hijo y que validan la afirmación de Jesús de ser Dios. Evidencias que Jesús presenta porque como buen judío sabe que en boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. Primera evidencia, el testimonio de un hombre. Vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Segunda evidencia, el testimonio de los milagros. Vamos a ver cómo ellos también demostraban que Jesús es Dios. Tercera evidencia, van en orden de prioridad y de contundencia, el testimonio de las Escrituras. Vamos a ver cómo todas las Escrituras apuntaban a Jesús. Y en cuarto lugar, vamos a ver la triste realidad de, a pesar de la contundencia de esas evidencias, el testimonio es rechazado. Y vamos a ver por qué lo rechaza. Pero vamos a comenzar con el primer testigo, el testimonio de un hombre. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Bien, el primer testigo que Jesús presenta es un hombre, pero no cualquier hombre.
Era un hombre que había sido enviado por Dios el Padre para dar testimonio de Jesús. Así comienza en el prólogo de este evangelio, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz que es Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Este era un hombre reconocido por los judíos como profeta. Era una fuente confiable de información. Se nos dice que los líderes judíos llegaron a temer desacreditar a Juan porque todo el pueblo creía que Juan era un profeta. Todos tenían a Juan como verdadero profeta. Por eso les dice, vosotros, versículo 33, enviasteis mensajeros a Juan. Ustedes fueron a Juan para buscar una respuesta. Ustedes fueron tras una fuente confiable de información para que les dijera la verdad. Versículo 33, y él dio testimonio de la verdad. ¿Qué verdad dijo Juan acerca de Jesús? Bueno, en este evangelio tenemos varios de sus testimonios. Capítulo 1, versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. O sea, Jesús venía físicamente después de Juan, pero existía desde antes que Juan, porque Jesús es preexistente, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan no se veía ni digno de ser esclavo de ese que venía después. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículos en Lucas capítulo 3, versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. De manera que Juan está confirmando, o Jesús está diciendo algo que Juan ya había confirmado, que el que venía era un hombre preexistente, divino, que salvaría como el Cordero de Dios y que juzgaría a aquellos que no creerían en él. Pero Jesús no solamente nos dice que Juan dio testimonio de la verdad, él también nos dice que Juan era antorcha que alumbraba y que ardía, y que ellos, precisamente por eso, habían querido regocijarse en ese ministerio de Juan el Bautista. Juan fue un instrumento para llevar luz en medio de tanta oscuridad. Él no era la luz, como nos dice el mismo Evangelio, pero era una lámpara, era una antorcha, era un instrumento para llevar esa luz a los demás. Él era una antorcha que ardía y que alumbraba. No solamente porque fue el primer profeta después de 400 años de silencio. Él era una antorcha porque su testimonio era un testimonio lleno de gracia y de verdad. Era un testimonio muy diferente a la religiosidad que se vivía en su época. Una época que estaba enfocada en el legalismo de los fariseos y en la religión mezclada con la política de los saduceos. Era un testimonio que era vivo, era real, era genuino, traía esperanza. Y aunque decía la verdad sin maquillarla, llamando a todos al arrepentimiento, lo hacía con un corazón pastoral que ministraba al pueblo y a sus necesidades. Era un testimonio humilde que se veía como un simple siervo de Dios para anunciar al Mesías. Él no quiso competir con Jesús de tal manera que cuando Jesús llegó, él se apartó a lugares desiertos para que Jesús tomara el protagonismo. E incluso llegó a verse indigno de ser su propio esclavo. Era humilde, hablaba la verdad, apuntaba a la gente a Jesús, no se creía mejor que los demás. Buscaba vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios y se veía como el peor de todos los pecadores. Y Jesús les dice que por un momento ese testimonio genuino hizo que ellos se regocijaran en su ministerio, pero aún así no querían creerle. Aún así no querían creerle. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿quién es ese testimonio humano que Dios quiere usar el día de hoy para atraer a la gente a su Hijo y para dar testimonio de la verdad? Bueno, por una parte, todos los creyentes. Todos debemos ser una lámpara a los de nuestro alrededor para traer luz en medio de la oscuridad en la que vivimos. Por una parte, hablando la verdad de Dios y por otra parte, dando un testimonio genuino que sea claramente distintivo del libertinaje, de la tradición y de la religión que nos rodea. Jesús nos dice, vosotros, los creyentes, sois la luz del mundo.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, pero no para que nos exalten a nosotros, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero por otra parte, esa luz también somos todos, no individualmente, sino como iglesia. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Pero nosotros, aunque es fundamental que lo hagamos, no solamente debemos hablar la verdad, como lo estamos haciendo ahora a través de la predicación de la palabra, sino que Jesús le da una gran importancia a la unidad que todos nosotros mostramos en el Evangelio. Y el amor que hay en nosotros como algo distintivo, único, que atrae a la gente a escuchar su verdad. Así le pidió al Padre en su oración en Getsemaní: Padre, te pido para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, uno, unidad, armonía, amor. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero hermanos, aunque esto es cierto, aunque Él nos ha designado como instrumentos para llevar su evangelio a otros, nunca debemos olvidar el principio que encontramos en el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es importante reconocer que Jesús no nos necesita para que lo que Él dice sea verdad. Su verdad no depende de nosotros. Él es verdad. Él es verdad en su esencia. Él nos usa, pero no nos necesita. Y eso debe hacernos humildes a la hora de compartir la palabra de Dios y recordar que es Dios quien salva. Debo recordar que yo no le estoy haciendo un favor a Dios cuando comparto su palabra, sino que Él me está dando el privilegio de ser utilizado por Él para llevar su palabra a otros. Y aquí en este versículo también vemos su amor, porque aunque lo que Él ha dicho no depende de nuestro testimonio, Él resalta que el testimonio de Juan y el testimonio de hoy, de nosotros hoy en día, Él lo desea para que los demás sean salvos. Digo esto para que vosotros seáis salvos. Él desea la salvación de las personas y para eso es que nos ha enviado. Nunca olvidemos eso. Así que aquí hemos visto el primer testigo que Jesús trae, pero ahora va a traer uno aún más contundente. Segunda parte, el testimonio de los milagros. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Porque una cosa es decir que Él es Dios, otra cosa es decir que otro dice acerca de Él que Él es Dios, pero otra cosa muy distinta es demostrar que Él es Dios. ¿Y cómo lo hizo cuando llegó? Pues haciendo milagros. Milagros impresionantes que nadie nunca jamás había hecho. Por eso dice Jesús que Él tiene un mayor testimonio que el de Juan. Es un testimonio que el Padre le ha dado a Él, pues el Padre les dio esas obras para que Él las cumpliese. Sanar paralíticos, abrir los ojos a los ciegos, curar leprosos, quitar enfermedades críticas, enderezar huesos torcidos, resucitar niños y adultos, sanar a personas a kilómetros de distancia, calmar una tormenta, alimentar a miles de personas con unos pocos panes y peces varias veces, revelar los pensamientos de los hombres, llenar una red de peces en un mar donde no había nada. La gente suele preguntar, si Dios existe, ¿por qué no se aparece y se revela claramente? La respuesta de las Escrituras es que Él ya lo hizo y lo clavamos en una cruz. Pero hay algo más impresionante en estos milagros que Él hizo. Y es que Jesús no hacía milagros como los engañadores que hay hoy en día, que arman su teatro en sus propios locales a puertas cerradas. Nos dice Mateo que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, les trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Él sanaba a puerta abierta.
visible a todos en muchas ocasiones, sanando toda enfermedad y toda dolencia, de personas de diferentes partes, y lo hizo durante un ministerio de 3 años consecutivos. Esto es algo único en toda la historia de la humanidad. Tratarás de buscar un relato como este y no lo encontrarás en ningún libro, solo en los evangelios. Pero a pesar, nos dice Juan, de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Recuerdan al paralítico de Betesda? Le sanó de una enfermedad que le azotaba durante 38 años. ¿Y qué hizo el paralítico? Le acusó con los judíos. ¿Recuerdan los 10 leprosos sanados? Solo uno volvió a darle gracias. Así es la dureza del corazón del hombre. Juan ya nos lo había anunciado en el capítulo 2. Dice que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque les conocía y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Y qué sabía que había? Egoísmo. Egoísmo. Unos eran tan egoístas que solo creían en los milagros por los beneficios que les daban, pero no estaban dispuestos a creer en él. Y otros eran tan necios que decía que Jesús expulsaba demonios por el poder de Satanás. Y Jesús les corrige su incoherencia. Les dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Era una tontería decir eso. Pero no importa, lo importante es no rendirse ante la evidencia de su poder. Ya sea aceptando milagros por egoísmo o rechazándolos como necios, el punto era no rendirse a lo que él demostró ser. Demostró ser el Señor de todas las cosas. Y por lo tanto, ellos no tenían que creer solamente a sus milagros, sino creer al propósito de esos milagros, que era confirmar las palabras que decía. ¿Y qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mismo mensaje que encontramos en toda la Escritura. Pablo, predicando en Atenas, decía, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, dando testimonio a todos, con haberle levantado de los muertos. Esa es la señal definitiva, el milagro definitivo que confirma a Jesús como el Hijo de Dios. Pero si lo aceptamos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y no queremos. Y no queremos. Alguien pensaría que los milagros serían suficientes para convencer a las personas. Pero ¿recuerdan la historia del rico y Lázaro? El rico pide desde el infierno que envíen a alguien para que le advierta a sus familiares del terror que hay allí y así puedan ser salvos. ¿Cuál es la respuesta? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque uno se levante de los muertos. Los milagros, siendo un testimonio poderoso, demostraron no ser suficientes para vencer la resistencia del hombre. Y por eso Jesús trae a escena el testimonio más poderoso de todos. Tercera parte, el testimonio de las Escrituras. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí. El tercer testigo que Jesús presenta como un testimonio del Padre a su favor son las Escrituras. Lo interesante es a quién les está hablando Jesús. Él está hablando con unas personas eruditas en las Escrituras, que desde niño las leían, las estudiaban, las memorizaban, las meditaban, las enseñaban, las cantaban, incluso las escribían en sus propias vestiduras.
Ellos vivían rodeados, expuestos, familiarizados con la palabra de Dios. Palabra que fue dada para que conocieran al Dios único y verdadero. Y sin embargo, Jesús les dice, a estos hombres nunca habéis oído su voz. No a veces, no, nunca habéis oído su voz. Versículo 37. Ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. En otras palabras, a pesar de todo lo que conocen de la palabra de Dios, ustedes no conocen a Dios. A pesar de tener la palabra en sus mentes, ustedes no la tienen morando en sus corazones. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ellos conocían las Escrituras, pero no al Dios de las Escrituras. Por eso les exhorta y les dice, escudriñad, buscar bien en las Escrituras, porque a vosotros os parece, qué peligroso es eso, ¿verdad? Que a mí me parezca que yo estoy bien, que a mí me parezca que yo conozco a Dios, que a mí me parezca que estoy haciendo su voluntad. Os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, y Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento, fueron dadas por el Padre a través de los profetas para dar testimonio de su Hijo. Pablo le dice a Timoteo que Timoteo desde la niñez había conocido las Sagradas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Escrituras que le podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Eso significa que toda la palabra de Dios habla acerca de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a ver que lo hace de al menos 3 maneras. En primer lugar, a través de profecías. Los judíos sabían que el Mesías había de venir. Y Dios, progresivamente a través de la historia, fue dando detalles acerca de su venida. Voy a nombrar solamente algunos. Sería descendiente de Abraham, Génesis 22, de la tribu de Judá, Génesis 49, descendiente de David, segunda de Samuel 7, nacería de una virgen, Isaías 7, su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Nacería en Belén, Miqueas 5, vendría de la ciudad de Nazaret, Mateo capítulo 2. Sería rey y sacerdote, Salmo 110. Su ministerio se centraría en Galilea, Isaías 9. Entraría triunfalmente en un pollino de asna, Zacarías 9. Sería traicionado por 30 piezas de plata, Zacarías 11. Haría milagros, Isaías 35. Sería sin pecado, Salmo 45. Su ministerio empezaría alrededor de 480 años después de la reconstrucción de Jerusalén, hasta el tiempo, lo dijo Dios. Daniel capítulo 9. Los detalles de su muerte se cumplieron al detalle. Fue muerto entre malhechores, juzgado injustamente, horadaron sus manos y sus pies. Fue abandonado por Dios y sufriría y moriría por los pecados de su pueblo y resucitaría. Y si no, leed Isaías capítulo 53. Y así podríamos continuar, una tras otra, tras otra, tras otra. Las posibilidades de que todo esto se cumpla en una sola persona son nulas. Y en Jesús se cumplieron. Y es por eso que los autores de los evangelios hacen un gran esfuerzo en mostrar cómo Jesús iba cumpliendo cada una de ellas. Porque de nuevo, Dios no quiere que nuestra fe sea una fe ciega. Los evangelios y en general todo el Nuevo Testamento no son una fábula. Quien dice eso no los ha leído. No son una fábula, son un relato histórico de cómo en Jesucristo se cumplió todo lo que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento. Así que esa es la primera forma en que las Escrituras dan testimonio de Él. En segundo lugar, también podemos verlo a través de tipos y figuras. Historias y personajes del Antiguo Testamento muchas veces eran un reflejo imperfecto de lo que el Mesías vendría a realizar de una manera perfecta. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán. Adán cayó en el jardín, pero Jesús obedeció en el desierto. Pablo dice que Adán era figura del que había de venir. Y a los corintios les dice que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos los que crean serán vivificados. Jesús es el verdadero hombre sabio, mucho más que Salomón.
Jesús les exhortaba diciendo que la reina del sur vino desde los lugares más lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús es el verdadero mensajero del amor de Dios, que vino voluntariamente y no arrastrado por Dios como fue Jonás. Por eso les dice que los hombres de Nínive se levantarán en juicio, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás. Jesús es el verdadero sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. No como el débil sumo sacerdote que ofrecía sacrificios por sí mismo y tenía que repetirlos cada año, como hemos estado viendo en Hebreos. Jesús es el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo, por eso le dicen el Cordero de Dios. Jesús es el verdadero Rey, el Hijo de David, cuyo reino nunca será destruido. Y así, a través de todas las Escrituras, Jesús va cumpliendo con todas estas imágenes. Él es el arca en el que los pecadores nos refugiamos de la ira de Dios, y Él es el Oseas que toma a una mujer infiel, la limpia, la toma para sí y la santifica. Él es el Moisés que guía a su pueblo en el desierto y el Josué que les introduce en la tierra prometida. Él es nuestro verdadero reposo y nuestra verdadera tierra de descanso. Me encanta como lo dice una Biblia que le leo a mis niños. Cada historia susurra su nombre. Cada historia de la Biblia susurra el nombre de Jesús. Por eso Jesús, cuando resucitó, les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, todo el Antiguo Testamento. Y aún no hemos añadido que la Biblia es un libro compuesto por 66 libros, 40 autores diferentes, escrita a lo largo de 1500 años, y sin embargo es una historia consistente acerca de la redención de Dios en Jesucristo. Consistente en todas sus palabras. Pero tampoco hemos añadido que como libro la Biblia es un documento fiable. Solo hablando de los evangelios. Son narrativas descritas por testigos oculares. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, apoyados por otros testigos como Pedro, Pablo, Santiago. Es una narrativa sobria, es una fábula, no es una leyenda. Es una narrativa sobria que es consistente entre cada evangelio y entre ellos son consistentes también, no se contradice. Es una narrativa validada histórica y arqueológicamente. Habla de lugares reales, de una época histórica concreta y de personajes históricos que existieron en realidad. No es una leyenda. Pero además, literariamente está sustentada por 5.000 manuscritos en el idioma original, más de 20.000 manuscritos en otros idiomas, de distintas partes del mundo. Y el manuscrito más antiguo se data de con menos de 100 años de antigüedad desde que sucedieron los hechos. Si esta evidencia formara parte de cualquier otro documento que utilizamos hoy en día, nadie tendría duda en rechazarlo, en aceptarlo, perdón. Nadie lo rechazaría. Y la evidencia a favor de la Biblia no solamente es un poco mayor que la de otros documentos, es infinitamente mayor. Pero como habla de los milagros de Jesús, como habla de un Dios soberano y como debemos arrepentirnos de nuestros pecados y rendirnos a Él, entonces no queremos creerla. Así que las personas pueden atacar la Biblia como quieran, pueden burlarse de nuestra fe, pero no dejen que les hagan creer que vuestra fe no está basada en evidencias. Porque Dios no quiere de nosotros una fe ciega. Él nos ha dado suficientes argumentos para que podamos confiar en su palabra. Pero hay una forma más en la que las Escrituras dan testimonio del Hijo de Dios. A través de la ley de Dios. Versículos del 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Es cierto que hay un sentido en el que Moisés escribió de Jesús. Hay una profecía en Deuteronomio 18 que Moisés dice: profeta de en medio de ti, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Está hablando de Jesús. Pero creo que aquí Jesús se está refiriendo a algo mucho más profundo que solamente esa profecía. Porque él dice que Moisés los va a acusar, porque en Moisés ellos tienen su esperanza. Lo que Jesús está diciendo es que ellos están en un grave problema, porque su esperanza de salvación está en que ellos eran capaces de cumplir la ley de Moisés, ley resumida en los 10 mandamientos. Ellos creían lo mismo que prácticamente todos hoy en día creen, aunque nunca hayan leído a Moisés y aunque ni siquiera conozcan su nombre. Y es que creen que ellos son buenos, que ellos pueden cumplir el estándar moral que Dios ha designado para nosotros, que irán al cielo porque son buenos o porque no son tan malos como otros. Son buenos porque no le hacen mal a nadie, son buenos porque según ellos cumplen la ley de Dios. Pero Jesús dice que si esa es la manera en la que tú interpretas los mandamientos de Dios, eso es lo que te va a acusar en el día del juicio. Qué increíble es el Señor, ¿no? Él tiene todas las herramientas para estar allí acusándonos, diciendo: este no quiso creer en mí. Y sin embargo dice que Él ese día no va a estar acusando a nadie. Nosotros nos acusaremos a nosotros mismos porque hemos decidido en dónde poner nuestra esperanza. Cuando sus conciencias sean despertadas a la justicia y a la santidad de Dios, entonces dirán: no soy lo bueno que creía. Pero en ese momento ya no habrá otra oportunidad. Por eso hay que reconocerlo ahora. Amigo, la ley de Dios nunca fue dada para que te salvaras. Nunca. Fue dada para que te dieras cuenta de que necesitabas ser salvado y que Dios proveería ese Salvador. Por eso ellos no creían a las palabras de Moisés. Porque en vez de reconocer su miseria espiritual, ellos se aferraron a la ley de Dios para salvarse. Claro, como yo soy tan bueno, como yo soy tan santo, como yo estoy tan cerca de Dios y como soy mejor que los demás. Pero Dios aborrece esa actitud. Por eso es que si no creían al verdadero propósito para el cual Moisés y Dios puso en Moisés para escribir su ley, ¿cómo creerían a las palabras de Jesús acerca de que Él perdonaría sus pecados? ¿Para qué, si soy tan bueno? Si ellos no entendieron que el sacrificio de animales era un recordatorio de que alguien tenía que morir en su lugar y que ellos no podían pagar por ellos mismos, ¿cómo podían ver en Jesús al Cordero de Dios que quitaría sus pecados? Quiero que leamos todos en Romanos 3 porque Pablo lo explica aquí muy bien. Y esto es otra cosa asombrosa, que salimos de los evangelios, vamos a una carta escrita por Pablo en Romanos y encontramos exactamente la misma enseñanza. Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 22. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los que quieren pensar que la pueden cumplir, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ves para qué fue dada la ley? Para que te dieras cuenta y te convencieras de que no la cumples y que eres pecador. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿testificada por qué? Testificada por la ley y los profetas. ¿Ves de lo que la ley daba testimonio? De la justicia de Dios que Él quiere regalarnos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La ley apuntaba a nuestra necesidad de un Salvador que nos regalara su justicia porque nosotros no somos justos. ¿Y cómo nos las apropiamos? Por medio de creer en Él. Pablo se lo repite a los Gálatas y le dice: de manera que la ley ha sido nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro tutor para llevarnos a Cristo,
para que pudiésemos ser justificados por la fe, porque solamente un pecador que se ve bajo la ira de Dios puede clamar por un Salvador. La ley testificó de Jesús como aquel que vendría a resolver el problema de nuestro pecado para ser justificados por la fe. Y por último, en cuanto a las Escrituras, quiero mencionar algo que creo que también es asombroso acerca de todo lo que encontramos allí. Y es lo siguiente: la palabra de Dios es consistente con nuestra realidad. Todo lo que encontramos allí se alinea con la realidad que nosotros vivimos en este mundo. No está distorsionada en una realidad diferente. Casa perfectamente con nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es consistente con la conciencia que nos has dado, que nos acusa cuando hacemos las cosas mal, que es consistente con nuestro anhelo de eternidad, que es consistente con nuestro anhelo de justicia, de que el malo pague por lo que hace, es consistente con nuestro anhelo de alabar. Y si no, ir a un estadio de fútbol o a un concierto de música. Y nos vamos a dar cuenta de que naturalmente nosotros fuimos creados para alabar y glorificar. El problema es que lo hacemos en el sentido opuesto a lo que Dios nos pide. Esa alabanza y esa gloria debe ser dirigida hacia Él. Pero alabar, fuimos creados para ello. Es consistente con el dolor y el temor que nos produce la muerte. Es consistente con la alegría que nos trae la vida. Es consistente en cuanto a los principios de sabiduría necesarios para esta vida. Es consistente con el diagnóstico que hace de que somos pecadores. ¿O no es cierto que somos pecadores? ¿Cómo están tus relaciones con las demás personas? ¿Está todo lleno de paz, de armonía, de gozo, de alegría, de amor, de servicio? ¿O hay envidias, orgullo, violencia, tensiones, ofensas, gritos, maledicencias, infidelidad, traición? ¿O no es eso parte de nuestra vida? Es consistente con nuestro fracaso. Fracasamos fuera de la gracia de Dios. Es consistente con nuestra falta de propósito fuera de nuestro Creador y nuestro Salvador. Es consistente con nuestro anhelo de ser amados y de poder amar a los demás de verdad. Y sin embargo no podemos, porque no lo podemos hacer fuera de Cristo. Y definitivamente es consistente con nuestro anhelo de ser rescatados. ¿Cuántas evidencias ha dejado Dios para que nos rindamos a su Hijo? Y sin embargo, las rechazamos. Porque el problema del hombre con Dios no es un problema de evidencias, y este es el punto. Sino el problema es un corazón rebelde que no quiere humillarse ante Dios. Cuarta parte, el testimonio rechazado. Es increíble cómo lo explica el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ofreciendo todo lo que vosotros queréis, a ese recibiréis. Pero ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Qué increíble este diagnóstico que el Señor hace de la incredulidad. Qué increíble. Y no queréis venir a mí. La razón por la que las personas no creen es porque no quieren. No porque no haya evidencias. Este discurso presentó 3 evidencias claras para los judíos. El profeta más reconocido hizo todos los milagros delante de ellos y ellos conocían las escrituras que anunciaban al Mesías y cuando llegó no lo reconocían. Porque no querían confiar, rendirse ante él. Ellos estaban dispuestos a aceptar el ministerio de Juan el Bautista, pero no a confiar en Jesús. Ellos estaban dispuestos a beneficiarse de sus milagros, pero no a confiar en Jesús. Ellos estaban dispuestos a estudiar y ser celosos de las Escrituras, pero no a confiar en Jesús. ¿Ven cuál es la enseñanza para nosotros? ¿No se parecen ellos un poco a nosotros? ¿No podríamos estar en el mismo peligro? Tú puedes estar dispuesto a aceptar el ministerio de la sana doctrina,
y aún así no confiar en Jesús. Tú puedes estar dispuesto a agradecer por las bendiciones de Dios que trae a tu vida y aún así no rendirte a Cristo. Tú puedes estar dispuesto a estudiar las Escrituras e ir al seminario y aún así no confiar en Jesús. Nosotros podríamos hacer todas esas cosas y venir Jesús y decirnos, no tenéis amor de Dios en vosotros. Por eso, hermanos, tenemos que examinarnos todos los días ante la palabra de Dios. Con humildad, rendidos, humillados. Cuando leamos la palabra, no nos conformemos con leer, con estudiar, con memorizar. Recuerden que el propósito de esas disciplinas es que vayamos a Él. ¿Qué dijo Jesús? No queréis venir a mí. El propósito cuando yo leo la palabra en mi devocional, en mi tiempo con el Señor, es que yo me acerque más a Jesús. Que hable con Él, que derrame mi corazón ante Él, que ore, que confiese mi pecado, que le agradezca, que le cante, que le alabe, que abra mi corazón. No basta con decir, ya yo leí mi capítulo de hoy. Nosotros tenemos que convertir esa lectura en un tiempo de relación con Él. Ese es el propósito de leer la palabra de Dios. Que llene nuestro corazón de su palabra para poder convertirlo en una conversación relacional con Él. No es lo que siempre decimos, que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. Es una relación con Cristo basada en la palabra de Dios. Debo tomar al menos una idea de lo que he leído y estudiado y convertirlo en una conversación íntima con mi Señor. Por eso se llama devocional, es algo que hacemos con devoción, con pasión, con amor. Si no, no se ha cumplido el propósito. Es una buena manera de examinarnos para saber si estamos yendo a Él, a pesar de todas las cosas que hacemos para Él. Porque si no, entonces ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Y Jesús da una puntillada final a la incredulidad del hombre. ¿Cómo podéis vosotros creer si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos no creían porque no querían y no querían porque amaban su propia gloria. No creían porque no querían rendirse. No querían dejar de decir que son tan importantes, tan inteligentes, tan santos, tan justos. Yo. Y llegar a reconocer que no somos nada sin Él. Pero eso para el hombre es muy difícil, por su orgullo. Juan nos dice que aun con todas las señales, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es la gloria que yo estoy buscando? ¿La de Dios al hacer su voluntad con un corazón humilde? ¿O quiero ser reconocido por este mundo? Ponerte tu fe en Cristo significa dejar de amarte a ti mismo, morir a tu reputación, dejar de ser el centro de tu vida, dejar de buscar tu propia gloria, humillar tu orgullo y dar gloria a Dios para que Él dirija tu vida como Él lo dice en su palabra. Y que sea Él quien se lleve todo el honor por lo que hace en ti. Pero el hombre no quiere renunciar a eso y por eso no creen. Termino. Una afirmación extraordinaria requiere evidencias extraordinarias. Pero aunque eso es cierto en muchos casos, no es cierto o no es suficiente en cuanto a la relación del hombre con Dios. Porque esta frase no contempla que el hombre también tiene un corazón extraordinariamente pecaminoso, rebelde y endurecido, de manera que aunque tenga toda la evidencia ante sus ojos, si no quiere, no buscará humillarse ante Dios. Sino como dice Pablo en Romanos, sino que habiendo conocido a Dios, no le glorificarán como a Dios, ni le darán gracias, sino que se envanecerán en sus propios razonamientos. ¿Se han preguntado cómo es posible que viviendo en esta generación donde Dios ha regalado tal sabiduría al hombre, siendo capaces de conocer tantas cosas desde la molécula más pequeña hasta los planetas más grandes,
siendo capaces de conocer cómo funciona el cuerpo humano, siendo capaces de hacer avances en la hermosura, el hermoso orden de la matemática, la química, la física, todo lo que hemos visto y el orden y la gloria de Dios en su creación, ¿cómo es que todos dicen que de la nada salió todo, que del desorden surgió el orden y que de lo no moral surgió un ser moral? Pues porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni quisieron darle gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Nunca dejes que te intimide el ateísmo, porque están envanecidos en sus propios razonamientos. Pero la buena noticia del Evangelio es que ante una rebeldía tan extraordinaria, Dios muestra una extraordinaria gracia en Jesucristo. Dios muestra una extraordinaria gracia en Jesucristo para ablandar nuestros corazones de piedra y abrir nuestros ojos a su hermosura, para que ahora sí nosotros podamos ver con claridad lo que durante tanto tiempo hemos tratado de ignorar. Por eso hoy te ruego que no te resistas a la palabra de su gracia, sino que te rindas y te humilles a Él. Porque el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh hombre, Él ya te ha declarado lo que es bueno, que hagas justicia, que ames misericordia, pero no podrás hacerlo sin humillarte ante tu Dios. Recuerda que cualquiera que se enaltezca va a ser humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Quiera el Señor que eso sea lo que suceda el día de hoy con todos nosotros. Amén.